Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100%. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y se hace estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la parábola de las parábolas. Cada uno diría: el que no entiende esta parábola, como dijo el Señor, por otra parte, que es el único maestro, ¿cómo entenderán las otras? Vamos a ver, parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. El Señor es el sembrador. Él es el que siembra en todos nosotros. Diríamos, Él es el que se siembra en nosotros. Salió a sembrar la semilla. La semilla de la vida, ¿cuál es? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El mismo que sale a sembrar, el sembrador. Vino a nosotros. ¿Qué vino a sembrar? A sembrar la vida. Y Él es la vida. Y Él es la palabra de la vida. Y Él es lo que se siembra en nosotros. Pero somos la tierra, tierra fértil, tierra buena, tierra fecunda, buena tierra, que recibimos una semilla y esa semilla en nosotros encuentra la tierra necesaria para crecer, echar raíces y dar a luz el fruto. El fruto que naturalmente, ¿cuál puede ser otro sino la vida? Y la vida abundante, y la vida que permanece, y la vida que es verdaderamente aquello que merece llamarse vida.
Y acá el Señor nos está poniendo, fíjese, 4 variantes. Y cada uno puede identificarse con cada una de ellas y reconocer que realmente está en esas condiciones. Y lo vemos, por ejemplo, a través del Evangelio, vemos siempre estos casos. Fíjese, salió el sembrador a sembrar y echó la semilla. Y algunas cayeron al borde del camino. Pero al borde del camino no hicieron raíz, no permanecieron. Vinieron los pájaros y se las llevaron. ¿Cuántas veces estamos al borde del camino, pero no estamos en el camino? No nos animamos a recorrer el camino. Estamos al borde del camino, sí. Recordemos el ciego que estaba al borde del camino. Clamaba por el Señor, pero no podía llegar a donde Él. No veía el camino. Pero en Él vio el Señor que había verdaderamente alguien que quería y creía en Él y lo ayudó. Pero aquellos que se conforman con el borde, sí, con escuchar la palabra, qué interesante, ¿eh? Pero tienen otras cosas que les preocupan y les ocupan mayormente que la palabra. Es interesante, sí, un poco como recordaba el caso de aquellos filósofos griegos que escucharon lo que decía nuestro apóstol, nuestro gran apóstol de los gentiles, y ¿en qué concluyeron? Sí, qué interesante esto que nos dice a propósito de la resurrección. ¿Qué querrá decir este palabrero? Bueno, en otro momento te oiremos, ¿eh? No había un interés radical en ellos, ¿eh? Vinieron otras voces y se llevaron la semilla y no hubo fruto ahí. Y el ejemplo que nos pone el Señor de aquellos que sí, que reciben la palabra con interés, pero ahí la tierra es una tierra rocosa, plena de rocas. Hay poca tierra, hay mucha piedra, hay mucho obstáculo, y obstáculos muy poderosos que se interponen entre la palabra, la semilla de la vida, y aquel que quiere recibirla, o no quiere tanto, digamos. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Los temores, las preocupaciones, y sobre todo esto que no permiten que nosotros esa palabra, y esto está significado en la poca tierra, esa palabra crezca, eche raíces y dé un fruto, ¿no? Porque se seca, sale el sol y se seca el fruto, y entonces no hay. La palabra es de vida y el fruto es para la vida, y no hay vida ahí, se pierde. El tercer ejemplo, sí, la palabra cuando cae en medio de cardos y espinos, en medio de abrojos que ahogan a la palabra. ¿Y cuántas veces se da este caso? No sabemos si es la mayor parte de los casos, pero lo vemos con frecuencia. Y podemos verlo a lo mejor en algún tiempo de nuestra existencia y a través del momento en que recibimos la palabra de la fe. ¿Cuántas veces en nosotros la oferta del mundo, aquellas cosas que nos ocupan más, que tenemos deseo de poseerlas, que nos hacen felices, hasta que nos damos cuenta que es una felicidad muy transitoria, muy fortuita, muy ocasional? Pero mientras tanto son como los abrojos, ahogan la palabra y la posibilidad de hacer fruto de la palabra. Usted tiene la mente ocupada en otra cosa, en comprar ese terreno que lo enloquece, en realizar ese viaje que es su mayor preocupación. Esos temas que le van abarcando un espacio muy generoso de su existencia, y mientras tanto usted a la palabra no le da el espacio suficiente. Hay una tierra que está ahí, pero una tierra que no da fruto, no echa raíces. Ahí la palabra, la semilla de la palabra, porque usted es una tierra infecunda. Entonces en usted prevalecen aquellas cosas que finalmente está tipificado, y en el Génesis lo vemos, ¿no? Cuando la condenación al primer hombre, a Adán, al desobediente, cardos y espinos te crecerán. Ahí está. No la semilla, no la palabra, no la verdad. Las preocupaciones por el mundo y por la oferta del mundo.
Pero hay un cuarto caso, fíjese. Usted dirá que poco, ¿no? Porque entre 4, 1 sería un 25%, pero esa tierra es fértil y es así que da fruto, y da fruto abundante, fruto que permanece, fruto que es el que hace el que verdaderamente recibe la palabra, aprecia, la vive, comprueba desde la alegría con que lo hace, desde el entusiasmo con que la comparte, y del resultado que ve en él mismo, porque advierte que esa palabra ha echado raíces en un corazón nuevo, que esa palabra ha hecho frutos, y el fruto es muy abundante, y lo mueve a usted a incrementar la alegría, el gozo y el entusiasmo que experimenta de un modo permanente. La persistencia en usted, la continuidad, la extrema confianza en todo aquello que hace la palabra cuando verdaderamente encuentra en uno el corazón, la tierra adecuada, donde echar raíces, permanecer en un crecimiento continuo y compartible y compartido finalmente. El verdadero amor en uno, la verdadera vida, el Señor. Esa es la buena tierra. Y esa da fruto abundante, sí, el Señor hace 30, 60 y hasta 100 por uno. ¿Cuánto fruto han hecho los grandes santos, ¿Cuánto fruto han hecho los apóstoles del Señor? Y todos aquellos que a través de los siglos han sido buena tierra, Han sido tierra fecunda, esa fecundidad que el Señor busca, que el Señor aprovecha y que riega con la abundancia de su amor para que crezca con mayor fortaleza el fruto abundante y permanente, que es la vida en plenitud. Parábola de las parábolas. Claro, los discípulos que rodeaban a Jesús, fíjese, pidió una barca el Señor desde donde hablaba, ¿no es cierto? La plataforma desde donde nos habla. Qué cátedra, ¿no? Que se enseñorea sobre el mundo, digamos, la barca. Y desde ahí nos habla el Señor. Y fíjense que esta enseñanza del Señor, no todos la entendieron, claro, y los suyos en privado le pidieron que les explicara la parábola. ¿Y qué les dice el Señor? Lo que nos sigue diciendo a todos, a los que creen, a los que verdaderamente el Señor ve que lo siguen de cerca y que permanecen siempre a su lado y que lo siguen fielmente. A eso les es dado conocer el misterio. Y este misterio de la vida les es revelado. Pero a los otros, todos los tipificados aquí en los casos donde la semilla no echa fruto, no hace raíz, no produce el fruto abundante. Y a los que están en tinieblas, los que están ocupados en otras cosas, esta palabra en ellos no hace fruto, claro. No la entienden, no la valoran tampoco les interesa prioritariamente. Y para ellos permanece, algo que no llegan a conocer. Y sabemos que no se llega a conocer la palabra si realmente no se la recibe y no se la vive. Hay que vivirla para conocerlo. Hay que ser la buena tierra, donde la semilla vive, se reproduce y crece. Tenemos que ser buena tierra. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios, que el Santo Espíritu la encarne en nosotros para dar buen testimonio de ser hijos del Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el ejemplo. Sigámoslo, a escuchar atentamente la palabra, pedir el Santo Espíritu para poder entenderla y sobre todo hacer la carne, vivirla. Fundamentalmente, Patricia, vivirla porque es nuestra vida. Y viviremos en la vida verdadera que es eterna, definitiva y hermosa, como todo lo que Dios hace porque es obra de Dios y somos obra del Dios creador que nos ama. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor, tu espíritu de alegría y paz, tu espíritu de fecundidad en aquellos que te reciben, Señor, tu espíritu de amor que riega abundantemente esta tierra que es un corazón dispuesto a recibirte y hospedarte, para que permanezca en él la vida que solamente tú nos traes por el inmenso amor con que nos amas desde el principio. Señor, en tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.